Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a continuar con el caso de estudio de selección de variables manipuladas y controladas basada en geometría de SVD y poliedros. Lo que vamos a ver aquí va a ser el problema de la cancelación de perturbaciones total, ¿vale? No queremos ningún error residual en régimen permanente, tanto con geometría SVD como poliedros, todo en un mismo vídeo. Nuestro modelo va a ser este. Estas van a ser G y H. Como estamos en régimen permanente, en equilibrio constante, sin pensar en qué tiempo o qué ancho de banda queremos para nuestro bucle cerrado, pues solo gastaremos la ganancia de G y la ganancia de H. Tenemos estos incrementos de U admisibles. Con el peor caso, el menor, teníamos este escalado de U. En el problema de seguimiento de referencias teníamos estos incrementos de I deseados, y eso daba lugar a este escalado de las variables controladas, con lo cual esta era la ganancia y esta era la ganancia escalada, de modo que en SVD pues yo quería que su ganancia mínima fuera por encima de 1. El tema ahora es que el escalado de I, realmente, a ver, los incrementos de I deseados son 0. Quiero que cuando vengan perturbaciones no se incremente I. Pero en fin, aunque los resultados no dependerán de EI, porque escalar 0 por cualquier escalado pues va a dar 0, pues en principio vamos a conservar este escalado de la salida, porque así voy a gastar esta misma ganancia escalada en el rechazo de perturbaciones, y ahora pues vamos a escalar esta parte del modelo. La idea básica cuando yo tengo este modelo es que la acción de control necesaria para cancelar el efecto de D pues es la fórmula de prealimentación menos G-1HD. Pero en este caso G no es cuadrada, tengo más actuadores que variables controladas, y eso es bueno porque tengo infinitas soluciones, y con la pseudo inversa obtendré la U de mínima suma de U cuadrado, de U mínima norma. Pero claro, pues para que eso tenga significado, pues tendré que hacer la pseudo inversa de G escalada, al menos con escalado de U. Entonces, bueno, pues voy a gastar la G escalada que tenía antes y tendré que escalar H también con el mismo escalado de las salidas, porque G escalada tenía ese EI también ahí metido. Entonces vamos a aclarar qué es lo que pretendemos resolver. En teoría, yo tenía un punto de operación de las perturbaciones, 3 para la primera y 2 para la segunda, y mi cliente quiere que mi sistema pueda cancelar totalmente la desviación en régimen permanente cuando las perturbaciones están entre 2,4 y 3,8 la primera de ellas, y entre 1,35 y 2,4 la segunda. Con lo cual, en el modelo linealizado lo que hay que poner pues son, claro, los extremos de las variables incrementales. El incremento de perturbaciones tendrá esto de aquí, y en el escalado, para hacer las cosas simétricas en la geometría del SVD, pues cogiendo el peor caso, la peor perturbación será la de máximo valor absoluto y será por tanto 0,8 y 0,65, lo que conformará mi escalado de las perturbaciones. Con lo cual, pues esta línea me dará el H escalado, con escalado de entrada a HED, el de las perturbaciones, y claro, pues el escalado de salida, pues la inversa del escalado de Y, como en G escalada. Aunque, como digo en esta nota, los resultados numéricos darán idénticos valga lo que valga EY, porque realmente los incrementos que buscamos de Y son 0. Solo dependerán del escalado de U para que la pseudo inversa y los mínimos cuadrados y eso pues estén, claro, ponderados adecuadamente, y claro, del escalado de D, de lo grande que sean las perturbaciones. Con lo cual, pues una vez tengo el H escalado que acabo de sacar aquí, si lo multiplico por la pseudo inversa de la ganancia de UAI escalada y cambio el signo, pues el feed forward, la prealimentación, la acción de control necesaria para cancelar las perturbaciones con mínima norma, digamos, una vez escalada, bueno, pues viene dado por esta matriz de 3×2. Claro, hay 2 perturbaciones y 3 variables manipuladas. Bien, pues con esta expresión tenemos que comprobar si satura o no la acción de control, y claro, como saturar es 1 en estas unidades escaladas, pues ahora solo queda hacer el SVD y comprobamos que la ganancia máxima, ¿vale? Porque feed forward tiene de entrada D escalada y de salida U escalada, entonces lo que buscamos es que U escalado sea menor que 1, o sea, buscamos que la ganancia máxima sea menor que 1, y efectivamente esta ganancia máxima de 0,55
me dice que las perturbaciones de tamaño escalado menor que 1 podrán ser canceladas con una acción de control de tamaño escalado menor de 0,55 y por lo tanto pues que no satura, porque en escalado satura en 1. Bien, pues entonces el problema es factible con la geometría, digamos, aproximada de las esferas y las elipses. Ahora pues vamos a aprovechar a MATLAB y vamos a dibujar estas esferas o lo que sea tal, a ver qué son. Y entonces en concreto, aunque realmente la salida de feedforward está en el dominio de la entrada, pues claro, eso es un elipsoide 3D y yo voy a dibujar cosas en el dominio de la salida. ¿Cómo? Pues básicamente voy a dibujar en un colorcito el elipsoide que barre h por d en i escalada, o sea, h escalado por la esfera de radio 1, y en otro colorcito voy a dibujar el elipsoide que barre g por u. Entonces, si el elipsoide barrido por g por u en el espacio de la salida sí es más grande que el barrido por hd, pues habrá u para compensar el efecto de hd. Y si no, pues no. ¿Vale? Pues esta es la forma de dibujar en 2D la interpretación de lo que estamos haciendo, aunque realmente existe otra forma de dibujarlo en 3D, viendo el elipsoide 3D resultante de multiplicar la esfera unidad por esta matriz. Pero ya digo, pues en 2D se ve más fácil, no hay que ir moviendo la perspectiva, etcétera, para hacerse una idea de la forma 3D. Lo dejo el 3D como ejercicio si queréis intentarlo. Entonces, con esta matriz M, con la ganancia escalada, pues I transpuesta inversa de M por I igual a 1 es el borde de la elipse que se puede barrer en el espacio de salidas cuando las entradas están en la esfera unidad. Y eso lo dibujo con F implicit, y si en vez de con la ganancia de G, pues lo hago con la ganancia de H escalada, pues entonces esta línea me dibujaría la elipse que D puede mover en el espacio de las salidas y que U debe cancelar. Si miramos el dibujo, las acciones de control U pueden incrementar la salida en todo lo que sale en el elipsoide, en la elipse azul, y las perturbaciones H por D las incrementan en el espacio I escalado, pues en lo que está en el elipsoide amarillo, con lo cual, como el elipsoide azul es más grande que el elipsoide amarillo, pues el problema es factible y se pueden cancelar las perturbaciones, al menos con la geometría de las elipses. Y de hecho, pues si contraigo el elipsoide azul y digamos, si lo multiplico por 0,55, eso lo hago con esta línea de aquí, pues entonces ese es el significado de la ganancia máxima de la feedforward, que es que me puedo comer todo el elipsoide amarillo con un elipsoide rojo, que es lo que barren las entradas en la esfera de radio 0,55. Pero claro, ya si hago el elipsoide rojo más pequeño, ya no. Bueno, pues ese es el significado del 0,55. ¿Y ahora cómo lo haríamos con la geometría de los poliedros? Bueno, pues con la geometría de los poliedros yo tengo que generar vértices y ver cosas. Yo voy a generar estos 4 vértices de los incrementos de perturbaciones, y aquí con geometría de los poliedros sí que puedo ser asimétrico. Y ahora voy a utilizar quadprog. ¿Cómo? Pues yo esto lo voy a poner a 0 y aquí donde digo X realmente digo U, voy a minimizar la norma de U escalado, o sea, esta es la norma al cuadrado, y esto es lo mismo que U transpuesta por la inversa de la escalada de U al cuadrado por U, y por lo tanto esto es lo que voy a poner en H, para que así los resultados numéricos sean parecidos a lo que la pseudoinversa de G escalada, etcétera, haría, aunque realmente, ya digo, para comprobar si es factible o no, realmente da igual lo que ponga en H y F, pero en fin, pues esto es lo que más sentido tiene si luego fuera a utilizar la solución, y no voy a tener restricciones de desigualdad de este tipo, y lo que voy a tener aquí, este tipo de restricción, lo que me significará es que G por U tiene que ser igual a menos H por cada uno de los vértices de D extremos. Si es factible con una U entre los límites de incrementos determinados, pues entonces mi problema será factible. Y eso se mete en quadprog con esta sintaxis de aquí, con este comando de MATLAB, donde, bueno, pues aquí están los límites de U y aquí está que la ganancia por U ha de ser igual a
la ganancia de h por los vértices. Aquí no gasto unidades escaladas porque en la geometría de los poliedros no es necesario. El escalado a 1, etcétera, es necesario en la geometría de los SVD para que todo sea simétrico alrededor del origen y sea la geometría de las esferas adecuadamente. En los poliedros no importa y por lo tanto, bueno, pues si yo ejecuto esto y lo hago 4 veces para cada uno de estos 4 vértices extremos, pues el resultado es que minimum found 2, 3, minimum found y el 4 también minimum found. Por lo tanto, pues el problema es factible también con la geometría exacta de los poliedros cuando las perturbaciones están en un cuadrado y los actuadores están en un cuadrado, ¿vale? Lo que habíamos dibujado antes era cuando las perturbaciones estaban escaladas en el círculo unidad y los actuadores estaban en la esfera unidad. Y bueno, pues también da factible. Y, por ejemplo, pues si queremos comprobar hasta qué punto las perturbaciones pueden crecer o las acciones de control disminuir o algo así, pues si yo divido entre 0,56, o sea, si hago más grande los vértices de D en este factor, que será pues de casi 2, pues entonces sigue siendo factible los 4 vértices, minimum found, pero con 1 entre 0,55, el vértice 4 ya da no feasible solution y por lo tanto pues significa que en la geometría de los poliedros me dice que es 0,56 la mínima acción de control, digamos escalada o algo así en el prisma de acción de control que yo tenía, lo que necesitaré para compensar las perturbaciones y sería pues el equivalente de este 0,56 un poco en poliedros a esta ganancia mínima de 0,55 en geometría de las elipses, o sea, dan un número bastante parecido. Bueno, pues ya estaría analizado el tema, vuelvo a las coordenadas originales y ahora, bueno, pues podemos superponer las elipses y los poliedros para verlo todo en una única figura y sacar conclusiones para terminar el vídeo. Pausad y mirad el código aquí o mejor bajaoslo del enlace en la descripción. Lo importante es interpretar estas gráficas. En verde es el poliedro alcanzable con las U's incrementales admisibles, muy grande, comparado con el poliedro alcanzable cuando D tiene sus máximos y mínimos, que es pues este cuadrilátero en azul claro. Entonces, claro, pues como el cuadrilátero es más pequeño, pues es factible. Y si yo ese cuadrilátero lo hago más grande, pues aquí vemos que toca el borde y ya no lo puedo hacer más grande. Y lo mismo es hacer más grande el cuadrilátero azul que hacer más pequeño el verde, claro. Mi proceso es lineal, igual resultado da multiplicar por 2 la entrada que dividir por 2 la salida en estas comparaciones. Bueno, pues esto era el margen este de 0,56. Y ahora ya, claro, aquí que no son unidades escaladas, no puedo dibujar las elipses, etcétera, del SVD, por lo tanto voy a multiplicar todo esto por el escalado EI adecuadamente. Y este es el último dibujo que si comentamos, pues el verde súper grande es la imagen completa con rango asimétrico del prisma donde están mis incrementos de actuadores. El verde más grisáceo punteado sería los incrementos de salida alcanzables con el cubo en más menos 1 de U escalada, que claro que como cogemos el peor caso, el menor de los incrementos, pues sale un dominio alcanzable más pequeño. La elipse es el conjunto alcanzable cuando la entrada está en la esfera U escalada de radio 1, que un poco es pues casi entre comillas tangente al polígono este punteado verde grisáceo. Y por último, pues lo que vemos aquí dentro, vamos a hacer un zoom, pues es en azul celeste los incrementos de salida causados por las perturbaciones. En azul más grisáceo punteado, los incrementos de salidas causadas por las perturbaciones worst case, donde yo he hecho el escalado, digamos, y es el cuadrado simétrico con vértices más menos 1 en las perturbaciones escaladas, que como es peor caso, pues es un poquito más grande que el azul celeste, que es el que realmente es el correcto en los poliedros. Pero en fin, pues la geometría del SVD y de las elipses aproxima ese cuadrilátero
worst case punteado aquí dentro, alcanzable por las perturbaciones, con esta elipse violeta, que es la imagen de la circunferencia unidad en el espacio de las perturbaciones, multiplicada por h escalado. Y entonces, bueno, pues esa es un poco la aproximación violeta de lo que realmente en geometría de poliedros es el azul claro. Y bueno, pues con todos estos conjuntos, viéndolos así y pausando el vídeo para analizarlo como queráis, pues podéis comparar los resultados de las geometrías de poliedros, digamos, exacta en régimen permanente, pero que no se puede hacer en diagrama de Bode y en frecuencia, versus pues la geometría del SVD, que es una aproximación, digamos, son las elipses, entre comillas, pues tangentes por dentro o algo así a estos poliedros o casi, digamos, y bueno, pues es una aproximación, pero que por contra pues se puede extender a frecuencia y a transitorios, mientras que el quadprop no. Con lo cual, con esto terminamos. Muchas gracias por vuestra atención.